Bienvenidos al Museo de Arte Miguel Urrutia. Vamos a presenciar la conferencia a cargo de Jaime Borja de Custodias y Vidas Ejemplares, el cuerpo social, Cristo y los mártires. Esta conferencia hace parte de las actividades programadas como apoyo a la apertura de la sala El Barroco en Tierra de Orfebres, que se inauguró el 1 de febrero. Y la conferencia explorará los cuerpos que fascinaron al barroco, el cuerpo exhibido y el cuerpo mortificado. La cultura de los siglos XVI y XVII se apropió del cuerpo de una manera como no se había hecho en los siglos precedentes. De los cuerpos que fascinaron al barroco, la conferencia explora dos: el cuerpo exhibido y el cuerpo mortificado. Para desarrollar esta afirmación se toma como punto de referencia la custodia y el santo mártir. Las custodias son los artefactos barrocos más complejos que representan al cuerpo social, el Corpus Christi, el cuerpo que se exhibe, y la vida ejemplar de los santos es el modelo más depurado de la Iglesia Católica para presentar el cuerpo mortificado. La conferencia argumentará cómo las artes visuales en América colonial desarrollaron un discurso que pretendía poner en la escena social estos cuerpos. La idea central era generar un modelo de comportamiento ejemplar para que a partir de la moderación de los comportamientos individuales se pudiera estructurar el cuerpo social. La custodia, instrumento donde se exhibía el cuerpo de Cristo sacramentado, responde a una espiritualización del cuerpo. Representa el oxímoron del cuerpo ausente, el cuerpo de Cristo, del cual el cuerpo social es su proyección. El cuerpo espiritualizado es también el cuerpo del santo, quienes llegan a la perfección mediante la mortificación. La mortificación es una forma atenuada de martirio. Su mejor modelo eran los mártires, quienes en sus cuerpos encarnaron el ideal de sufrir y morir imitando a Cristo. La conferencia pretende mostrar cómo las custodias diseñan un tipo de discurso, un tipo de cuerpo y un tipo de orden social. Jaime Borja es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes de Bogotá. Ha publicado 9 libros y es autor de 65 artículos especializados para revistas y libros colectivos. En la actualidad investiga acerca de problemas relacionados con humanidades digitales, particularmente Big Data y Machine Learning aplicadas a la historia digital y la historia de la imagen. Ha elaborado contenidos digitales de carácter cultural, igualmente es miembro de la Academia Colombiana de Arte e Historia. Entonces, bienvenidos, muchas gracias, Jaime. Creo que es interesante lo que les voy a contar. Digamos, la propuesta es establecer algunas conexiones para tratar de entender cómo funciona esto que denominamos cultura colonial y sobre todo cómo se vincula una custodia con una serie de artefactos que hacen parte de este tipo de sociedades. En este sentido, la idea, al parecer, puede estar un poco disociado a pensar en las custodias en función de la pintura, en función de la escultura, en función de la idea de santidad de esta sociedad, pero esto es lo que quiero presentarles por lo menos como problematización. Ahora, creo que también podemos aprovechar que somos poquitos para poder establecer más un diálogo, más que una conferencia. Creo que puede ser más interesante, ya que estamos poquitos, y esto es la ventaja, establecer una conversación sobre estos problemas. Entonces, pienso hablarles un rato. Si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo. No podemos dejar, si quieren, las preguntas para el final, sino para que sea también como más habladito. Y tenemos un tiempo hasta las 6:30 más o menos, entonces podemos aprovechar el tiempo, porque finalmente lo que les voy a presentar esto es una serie de problematizaciones detrás de las cuales hay un montón de perspectivas y de funciones sociales. Bien, lo que quiero establecer, yo creo que esta primera imagen me propone el problema central que quiero mencionar. Es una pintura de un pintor novohispano, Villalpando, Cristóbal de Villalpando, en donde establece un vínculo interesante entre una santa Bárbara, una santa mártir que sostiene una custodia. Estos dos objetos los vamos a encontrar como representaciones de la cultura colonial.
Por supuesto, el punto central es hablar de la custodia que conocemos como la lechuga, pero ella nos remite a un proceso cultural muchísimo más complejo que está vinculando no solamente a la custodia como por sí misma, sino el culto neogranadino, específicamente neogranadino, a los santos mártires, y dentro de todo el montón de santos, especialmente a estos mártires. Ahora, en este sentido, me parece que estos dos artefactos, ahora mostraba la custodia y junto a la custodia esta escultura de bulto que pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá, que es una Santa Bárbara, que como la van a ver, lo voy a explicar ahora, en los procesos de estructuración de este discurso visual, porque no solamente es un objeto de arte, sino detrás de ella hay todo un discurso que es lo que quiero plantearles. Vamos a encontrar cómo estos dos elementos, esta custodia y esta santa, son dos buenos ejemplos de la cultura colonial neogranadina. En este sentido, a esto me refiero cuando digo que no solamente son muestras representativas de orfebrería y arte, escultura indiana y neogranadina, sino que además estos dos objetos encarnan una serie de condiciones de lo que es la sociedad colonial, y sobre todo esta sociedad colonial en específico. Hay un punto importante en esto y es que muchas veces partimos del principio que todas las colonias fueron iguales. Es cierto que el proceso de colonización hispanoamericano, si quieren más concretamente el iberoamericano, lo ejecutó España, pero el proceso, las condiciones, los resultados van a ser distintos en Charcas, hoy día Bolivia, o a Quito, Santa Fe o Caracas, van a tener resultados distintos a pesar de que son cristiandades distintas. Con esto quiero decir que ustedes no van a encontrar la elaboración tan precisa de custodias o la elaboración de santas mártires, de mártires tan específicos como lo hay aquí en otros lugares. Por ejemplo, en Quito van a encontrar otro tipo de cristiandad, por ejemplo, el culto a los cristos sangrantes es muy quiteño, aquí no van a encontrar eso. En Nueva España van a encontrar un culto más a ciertos santos y a ciertos venerables, a ciertas vidas ejemplares y no a los mártires. El culto a los mártires es específicamente neogranadina y a esto me refiero cuando lo que quiero mostrarles es que estos son artefactos que son resultado de una cultura muy específica en este territorio y que a su vez está vinculándose con la tradición de orfebrería que proviene de tradición prehispánica. Ustedes saben que el desarrollo orfebre chibcha es particular en América, sus técnicas, su desarrollo, luego no es gratuito que haya un desarrollo de orfebrería en las custodias, por ejemplo, de una forma tan bien definida como se va a lograr en este territorio. Ahora, desde este punto de vista es donde también me parece importante plantear un mapa de cultura visual, que no es solamente historia del arte, sino cuando hablamos de cultura visual es cómo se vincula la elaboración de una serie de objetos con un entorno cultural que los está produciendo y les está dando una estructura muy bien definida. Y un último punto introductorio es partir del principio que lo que entendemos por artes hoy día no es lo mismo que se entiende en el siglo XVII y XVIII por artes. Aquí estamos hablando de una diferencia para estos siglos, dos precondiciones importantes. Uno, estamos hablando de una sociedad sacralizada, la sociedad colonial, o sea, una sociedad que no ha hecho un proceso de secularización, entonces todo está dentro de un ambiente de experiencia religiosa. Todos estos artefactos tienen sentidos para este tipo de sociedades y se hace clarísimo que estos artefactos hacen parte de las artes mecánicas, no son objetos artísticos como lo entenderíamos hoy día, no son objetos artísticos. Es decir, un Legarda, un José Galás, el que hizo la custodia, un Gregorio Vázquez, no son artistas, son obradores coloniales que ejercen una función como obradores coloniales. Es decir, están a la misma altura, al mismo nivel de un maestro carpintero, de un maestro picapedrero, un maestro
Oribe. ¿Me hago entender? Entonces, también me parece importante ubicar estos elementos en este contexto. Y en este sentido es importante, y este es uno de los argumentos que quiero mostrarles, en este sentido el tratamiento de una imagen bidimensional es exactamente el mismo de una imagen tridimensional. Estas sociedades no especifican una especialidad en orfebrería, perdón, un trabajo en pintura o un trabajo en escultura. De hecho, los pintores ejercían las dos funciones al mismo tiempo y los tratados insisten que es prácticamente el objeto bidimensional o tridimensional reciben el mismo tratamiento. Bueno, voy a hacer unas alusiones, no es el eje central de la presentación. Aquí tienen un ejemplo. Esta que tienen, la pintura es del taller de los Figueroa. Ustedes pueden ver cómo el tratamiento visual bidimensional conserva los mismos parámetros muy similares a la escultura al bulto de Santa Bárbara. El cuchillo, bueno, hay toda una, no voy a hacer interpretaciones iconográficas, pero detrás de esto hay una interpretación iconográfica muy interesante porque nos está remitiendo a una serie de ideas, a esto me refiero con cultura visual, donde el corte del seno, que es un elemento iconográfico propiamente neogranadino, esto no lo encuentran ni en Quito, ni en México, ni en ningún lugar, hace referencia a una larga tradición medieval según la cual la leche materna es, ¿cómo se diría? La leche se forma, la leche materna se forma del oscurecimiento de la sangre. Es decir, es parte del desarrollo proviene de la sangre, es pura teoría humoral. Y si la sangre de Cristo limpia los pecados, la leche materna comunica virtudes. Entonces, el hecho de cercenar un seno es cercenar las virtudes de la santa. ¿Me hago entender? Entonces, allí comenzamos a tener una serie de elementos que son concomitantes a las dos tradiciones, tanto la tridimensional como la bidimensional. Bien, simplemente con este ejemplo quiero mostrarles que hay un tratamiento muy similar, esto no es una excepción, lo vamos a encontrar permanentemente casi en cualquier tema escultórico, se está utilizando los elementos que se recomiendan en los tratados de pintura y en lo que llamamos los metatextos, es decir, las formas como se comunican los relatos de la forma como debe ser tratado el asunto. Les voy a mostrar en un momento cómo estos elementos aplican a la orfebrería. La orfebrería tiene exactamente los mismos elementos. La orfebrería aparece tanto en la pintura como en el objeto tridimensional. Es decir, las custodias las podemos entender a partir de las comunicaciones que aparecen visualmente. Y aquí tengo un ejemplo. Partí del caso que me están solicitando, digamos, la importancia de volver a rescatar la custodia de la Compañía de Jesús, más popularmente llamada La Lechuga, con tratados con elementos que aparecen en pinturas coloniales. Estas son pinturas coloniales, la que está en el centro es de la Audiencia de Charcas, hoy día Bolivia, esta es peruana, pero ustedes pueden ver cómo la estructura del viril y de la composición de la custodia que tenemos aquí en el banco, tiene una correspondencia con custodias que se han pintado, es decir, hay una secuencia que está clarísimamente definida. Esto no es obras aleatorias, sino que están estrictamente reglamentadas por tratados. O sea, aquí no tenemos un artista, a esto me refería hace un rato cuando les hablaba de obradores coloniales, porque aquí no tenemos un artista que se saca de su imaginación artísticamente la elaboración de un objeto, sino que están respondiendo a patrones que están claramente establecidos por tratados, por manuales, por diferentes tipos de fuentes. Entonces pueden ver el objeto tridimensional, cómo tiene representación, y eso tiene toda una expectativa que ahora les menciono, por lo menos problematizada con respecto a la estructura visual. No es solamente el objeto, sino tiene diferentes perspectivas. En este sentido, el problema que quiero a partir de estos dos ejemplos, de esta correspondencia entre lo bidimensional y lo tridimensional, es
4 elementos muy puntuales. El primero es que la custodia y Santa Bárbara, o sea, una custodia y una escultura, tienen un punto en común, y es cómo los dos representan una experiencia de cuerpo. Para nosotros de pronto, es que el hecho de verlos como arte nos permite desproveerlos de un sentido en el que fueron construidos. Recordemos que es una custodia. Una custodia es un artefacto que sirve para exponer el cuerpo de Cristo. O sea, en el centro se pone la hostia consagrada. El artefacto no es, o sea, el problema de la custodia no es el artefacto orfebre, sino ese es el sentido simbólico tan preciso que tiene. De hecho, la mayor parte de los investigadores que han estudiado la evolución de las custodias atinan a afirmar que la evolución de este tipo de custodias es un fenómeno, como la que tenemos acá, el Real de Chuga, es un fenómeno típicamente americano, es decir, la aparición de una custodia con forma solar, con rayos solares. Las custodias medievales, la custodia está evolucionando posiblemente del siglo XIII, no se han encontrado anteriores, tienen formas distintas, casi siempre, ahorita al final les voy a mostrar algunos ejemplos en otro sentido, casi siempre tienen forma de torreones, tienen forma de viriles alargados, pero no forma solar. Las custodias de forma solar, que son las que vamos a ver incluso en las pinturas, son evoluciones del siglo XVI y todo parece indicar que son evoluciones propiamente americanas. Entonces, en este sentido, quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de la custodia estamos hablando del el objeto que contiene el cuerpo de Cristo, y esto lo convierte en el objeto más sagrado de la liturgia católica. De hecho, se saca muy pocas veces en la exposición del Corpus Christi, que ahora les voy a mencionar algún elemento de esto, y el cuerpo de los mártires son la imitación de ese cuerpo de Cristo. Un elemento interesante porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo que murió martirizado, ¿no? Sufrió una pasión y murió martirizado. El modelo más apropiado, el mejor modelo, la mejor exposición de un comportamiento santo es aquellos que imitan a Cristo hasta sus últimas consecuencias, que son los mártires. ¿Me hago entender? O sea, el mártir imita a Cristo porque sufre el dolor en su propio cuerpo, como Cristo sufrió en su propio cuerpo la pasión. Entonces, eso es lo que identifica una custodia con un santo mártir, no con cualquier santo, no con un santo evangelizador, ni con un santo obispo, no, tiene que ser un mártir. Y esta es la identificación que hace interesante y la importancia que van a tener los mártires dentro del contexto colonial. Un segundo problema que me parece importante mencionar es que el discurso de las artes visuales, como las llamaríamos contemporáneamente, lo que pretendía era escenificar estos cuerpos sociales. La custodia no es un artefacto para una devoción privada. La custodia es un artefacto para un culto público. La custodia se exhibe. Por eso un poco el título de la presentación, el cuerpo exhibido, es el artefacto que exhibe el cuerpo de Cristo, no lo oculta. Esta cultura barroca es una paradoja, de hecho es un oxímoron en estos términos, porque al mismo tiempo que busca generar una experiencia privada, una espiritualidad íntima, que esto es la raíz de lo que se llama la devoción moderna, al mismo tiempo tiene que controlar y tiene que hacerse todo en público, todas las experiencias de fe tienen que ser públicas para que no vuelvan a parecer luteritos, que es lo que trata de controlar la Iglesia, o sea, que no haya más. De hecho, la aparición de la confesión individual es, digamos, la reglamentación, más que la aparición, la reglamentación de la confesión una vez al año es del Concilio de Trento, 1565, para poder controlar la cabecita de todos los católicos y no vuelva a suceder fenómenos como el de Lutero. La obligación de confesión obligatoria y anual es tridentina. Y esto es uno de los ejemplos, es exhibir. La custodia exhibe el cuerpo de Cristo, las pinturas exhiben la herida,
de los mártires, exhiben el momento en que son decapitados. O sea, esto es un ejercicio de exhibir el cuerpo. Esto es un cambio radical con respecto a la cultura medieval, que al contrario, el cuerpo en la cultura medieval se oculta. Un tercer problema es precisamente el lugar que ocupan los santos como modelos de comportamiento. Aquí no me interesa hablar de los problemas de fe que hay detrás de los santos, sino cómo los santos me sirven a mí como fuentes históricas para saber cómo una sociedad proyecta una experiencia de cuerpo. Observen lo siguiente, hay muchas cosas para hablar, pero voy a tratar de ser breve y problemático con este asunto, porque podemos hacer toda una historia de los santos. De hecho, el tipo de santidad que elige una época, un periodo, para definir ciertas condiciones. El tipo de santidad, el modelo de santidad que existe en España del siglo XVII no es el mismo modelo de santidad que existe en Francia en el siglo XVII. Una sociedad proyecta su sistema de valores en un sujeto que elige para ser santo. Por ejemplo, aquí en la Nueva Granada los sujetos que se eligen como modelos de santidad casi siempre son sujetos que sufrieron en su cuerpo el martirio y son humildes, tienen la virtud de la humildad. En Quito, el problema no es la humildad, sino la pobreza. Entonces, por ejemplo, el santo más importante puede ser un San Francisco de Asís, porque representa el modelo de la pobreza. Aquí es más una mártir, una santa mártir que sufre el dolor en su propio cuerpo, mientras que en Nueva España, lo que actualmente es México, se pueden elegir santos que representan la tenacidad, lo que se llama el mediocritas, el equilibrio, o una santa mística como Rosa de Lima. Me hago entender. Entonces, los santos no son universales ni son experiencias unívocas, sino que cada región termina eligiendo tipos de santidad, modelos de santidad. Lo que me llama la atención, lo que quiero exponer acá, es el lugar que ocupa el mártir y sobre todo la mártir. Ya les voy a mostrar unos datos para poder matizar este elemento. Y finalmente, detrás de todo esto, como cuarto problema, es que todo esto nos está revelando una representación del cuerpo social. Ya les voy a decir por qué, porque esto es la idea de la fiesta colonial más importante, que es el Corpus Christi. Para desarrollar estos elementos, entonces, el primer elemento es tener en cuenta este aspecto que les he mencionado. Al comienzo voy a desarrollar los argumentos que les he propuesto en este sentido. Estoy tomando pinturas de San Eloy, que es el patrón de los orfebres. En las pinturas de San Eloy, en algunas pinturas, aparece la forma como se construye, cómo se elabora la forma como se elaboran las custodias. Esta es una pintura peruana, pero es interesante porque San Eloy, americanamente, o sea, si ustedes toman pinturas de San Eloy europeas, no lo van a ver con custodias, lo van a ver con otros objetos, con objetos de plata, con candelabros, con objetos, porque este era un maestro orfebre. Aquí en América, la relación entre San Eloy con la custodia es clarísima, muy evidente, porque la principal acción, el principal oficio que desempeñan los maestros plateros es el ejercicio sobre la elaboración de custodias. Ahora, para la Nueva Granada, estas sociedades se dividieron en montones de oficios. Aquí podemos hablar larguísimamente de los oficios, nosotros no entendemos mucho esto porque vamos a las tiendas y compramos objetos, pero esta es una sociedad donde todo se hace manualmente. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay maestros sombrereros, maestros zapateros, maestros sastres, maestros carpinteros, maestros pintores. Son oficios manuales, sujetos que ejercen artes no liberales, sino artes mecánicas. Entre ellos, el único gremio que sabemos que estaba organizado en Bogotá durante los 300 años coloniales, casi 300 años coloniales, fue el gremio, más bien los maestros de talleres que se organizaron como gremio fueron los maestros orfebres. De hecho, conocemos las ordenanzas
de la organización del gremio de plateros. Y los plateros, el nombre puede ser un poco engañoso, no trabajan solamente con plata, sino también trabajan con oro. Son los maestros oribes o uribes, de ahí viene el apellido, es los que se originan en su trabajo con oro. Los maestros oribes es el grupo más fuerte y de hecho, los que mejor documentados tenemos. No hay un mayor documento sobre la construcción de custodias, sobre la elaboración de custodias. Raramente existe el contrato de la elaboración de la custodia de los jesuitas, por eso se sabe que duró 7 años en ser elaborada. Ya les voy a contar más adelante por qué se demoran tanto. Y conocemos un poco el proceso, pero es el único gremio. No tenemos contratos de pintura, por ejemplo, no conocemos un solo contrato de Gregorio Vázquez, teóricamente el pintor más conocido. No tenemos un solo contrato de los Figueroa, es una sociedad oral donde todo se hace de palabra. De vez en cuando se lleva algunos contratos a alguna de las notarías, y esto es interesante y con esto podemos reconstruir. Lo que me llama la atención de esta pintura es la parte inferior, que ampliada podemos ver cómo funcionaba un taller. Entonces podemos encontrar los instrumentos, encontramos el aprendiz que está ahí sentado, el maestro y el oficial. Esto me permite reconstruir cómo funcionaban los talleres. Sabemos que funcionaban con la estructura medieval, maestros, oficiales y aprendices. Tenemos algunos, se llaman conciertos de aprendizaje, es un contrato donde el maestro paga para tener aprendices, no es al revés, no se paga para aprender, sino se le paga por enseñar. Esta es la lógica del taller. Y casi siempre niño, 12 años, entra al taller, se hace un contrato por unos 4 o 5 años, hasta que el sujeto ya es oficial y puede salir a poner su propia tienda. En el mismo lugar viven, bueno, esto sería otra conferencia, pero esto es como por darles un poco este contexto complejo de una sociedad que elabora, no solamente las custodias son símbolos con significado, sino que también detrás de esto hay toda una materialidad. Otra pintura mexicana también con el mismo problema. Con esto quiero decirles, el fenómeno no solamente es neogranadino, sino se da en otros lugares, pero aquí es mucho más específico la elaboración de las custodias. Fíjense a San Eloy fabricando la custodia, atrás tiene otros tipos de objeto y con esto podemos comenzar a ver que hay un modelo de sol con diferentes tipos de astil. Podemos reconocer astil, o sea, la varita, el viril. Arcangelical como el de la custodia de San Ignacio, hay trinitarios, hay de santos, hay de bultos, hay toda se puede establecer una clasificación de los distintos tipos, de artefactos que acompañan la estructura. Otra pintura quiteña, por mostrarles que el asunto no solamente es local, de hecho curiosamente no hay pinturas de San Eloy aquí en la Nueva Granada, no hay, pero esto nos permite reconstruir el asunto. Si ustedes observan, en Quito, en México, la tradición de elaborar custodias es fuerte, en Perú también, pero no en Quito. Entonces, aquí San Eloy no está relacionado con la elaboración de custodias, pero sí con otros objetos de orfebrería. ¿Lo observan? Incensarios, platos, ánforas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es otro tipo de estructura. Esto me sirve para comenzar a ver la forma como se compone. Esta es la pintura, una pintura de un gran pintor de la audiencia de Charcas, Melchor Pérez de Holguín, donde ustedes pueden observar que la estructura de su custodia, que aparece en esta pintura, en una adoración del sacramento, es muy similar a la custodia que tenemos acá, de la lechuga. A partir de las pinturas podemos comenzar a reconstruir los tipos de custodias. Hoy día sobreviven realmente pocas custodias de las que se elaboraban en la colonia. Todas las iglesias tenían una custodia de construcción compleja. Hoy día sobreviven pocos, de hecho es un milagro que sobreviva la lechuga, porque sobrevive a varias expulsiones de los jesuitas. Hay un montón de leyendas de cómo escondían la lechuga a propósito. La tuvieron enterrada en una tumba falsa durante mucho tiempo. De hecho la sacaron hasta antecitos de la venta al banco,
que con eso es importante también simbólico porque con la compra de la lechuga se inicia la colección colonial del banco, pero hasta los años 80 la tenían enterrada, textualmente enterrada, cuentan los viejos jesuitas allí en la iglesia de San Ignacio. Bueno, pero para Jaime, volver al tema. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? claro. Nosotros tenemos entendido que el hecho de que aparezca el ángel en la lechuga tiene que ver con el simbolismo de los jesuitas. En este caso, esta pintura podría asociarse también con la comunidad de los jesuitas por el hecho de que aparezca el ángel representado en la custodia. Sí, voy a hacer una mención más adelantito, porque, digamos, hay dos fenómenos interesantes en el siglo XVI, que esto requiere un montón de contextos. Dos contextos. Uno, los santos mártires son reapropiación del siglo XVI. O sea, durante la Edad Media no hay culto a los santos mártires. De hecho, los cementerios de mártires, las famosas catatumbas romanas, comillas, se redescubren a partir de 1580, después de Trento. Ahí comienzan a partir santos y a repartir, ya les voy a contar por qué esto es tan importante, a repartir fragmentos de santos, reliquias por todas partes. Lo mismo sucede con los ángeles. El culto a los ángeles es de los cultos más complicados porque procede de tradición judía y solamente hasta Hugo de San Víctor, siglo XIII, se reorganiza la angelología. Hugo de San Víctor escribió un famosísimo tratado de angelología que lo que hace es cristianizar la esotérica judía, esto es bien particular, y organizar los ángeles en 9 coros. Pero esto queda allí. Lo que pasa es que los jesuitas recogen la tradición angelológica y son los que le dan expansión al culto angelológico. Esto no es de todas las comunidades religiosas. Entonces, los jesuitas tienen una teología muy bien enfocada en el culto a los ángeles. Y los ángeles toman fuerza a partir del siglo XVI, auspiciado por la corona española, porque ellos representan la defensa del imperio. ¿Me hago entender? O sea, esto es una figura militar, por eso es que los arcángeles, a diferencia de los medievales, los ángeles y los arcángeles tienen vestiduras militares, porque son la defensa del imperio. Y la Compañía de Jesús, ustedes saben que la Compañía es la orden de la Contrarreforma, protegida por la corona española durante más de 200 años, parte de su poder, de hecho su expulsión obedece en parte al poder que llegaron a tener. Casi una tercera parte de las tierras productivas a mediados del siglo XVIII eran de la Compañía de Jesús. Una tercera parte de las haciendas eran de la Compañía. Eso genera un poder económico gigantesco. Entonces, esto es una triada bien interesante de ver cómo la corona española se sustenta. Uno, en la Compañía de Jesús, tiene un ejército celestial que la protege, porque además está muy rodeada de enemigos, protestantes, luteranos, anglicanos, moros, turcos. El mundo es caótico. De la necesidad de una protección, ya les voy a mostrar un par de imágenes que les da esta idea, allí es donde aparece la importancia del ángel. Y es una experiencia absolutamente no, pero es fuertemente respaldada por la teología jesuita. Ya les voy a comentar un poco el asunto. Entonces, por ejemplo, uno con estas pinturas, saben que esta pintura posiblemente se hizo para alguno de los conventos jesuitas, porque es muy específico el asunto. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Me va a tocar avanzar porque si no… tengo una base de datos un poco grande de pinturas. Esto le da una proporción de dónde hay custodias en pintura colonial. Estos son unos porcentajes. Aquí lo que me interesa mostrarles es que Nueva España, que actualmente es México, la Nueva Granada y Perú son los sitios donde mayor cantidad de custodias aparece representadas en pintura. Esto lo estoy haciendo sobre una base de 19.500 pinturas que he recogido. Y bueno, es otro rollo. Aquí estoy trabajando un poco con Big Data. Entonces estos cuadros que les voy a mostrar aquí están elaborados con Big Data, como este. Fíjense que este dato también es interesante. Una línea de tiempo de toda la producción visual que tiene custodias, al ponerla en una línea de tiempo, es clarísimo que el momento de mayor producción es entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Entre 1600
70, 80 a 1720 aproximadamente, es el momento de mayor producción, que corresponde con el momento en que se construye la mayor parte de las custodias que tenemos actualmente, cuya construcción tiene, digamos, cuya elaboración es compleja porque requiere un desarrollo comercial fuerte. Ya lo voy a mencionar por qué. Un desarrollo comercial sustentado. Ya les voy a mencionar por qué. Se lo dejo para en otro momento. Pero con esto quiero que ubiquemos que el asunto no es mandar a hacer una reliquia o mandar a hacer, perdón, una custodia. Esto requiere todo un andamiaje y de riqueza para poderla mandar a hacer. Ahora, en este sentido, las custodias comienzan a aparecer en ese periodo en diferentes tipos de pintura. Voy a mostrarles algunos tipos de pintura donde puedo establecer características de los tipos de custodias. Aquí tienen, por ejemplo, esta es neogranadina, es una pintura de mediados del siglo XVIII, con un tipo de custodia que aparece en un tipo de tema que no es muy usual, que son las adoraciones a la Eucaristía, con un fenómeno interesante y es el comienzo de la aparición del culto al Sagrado Corazón, que esto es un fenómeno, por eso podemos ubicar con cierta precisión las pinturas, que va a ser carrera en Colombia. Ustedes saben que este país se consagra al Sagrado Corazón, que es una derivación del culto a la custodia, del culto al Cristo sacramentado. De hecho, tienen la misma procedencia desde el siglo XIII. De hecho, el culto al Sagrado Corazón proviene del culto al dulce nombre de Jesús, así se le denomina en la Edad Media. De ahí proviene el culto al corazón y el culto a la custodia, que es el centro, es la idea de centro, por eso tiene forma solar. El sol, el corazón, son dos símbolos emparentados, simbólicamente similares. Por eso la insistencia, fíjense que esta pintura es bien interesante, porque hay una insistencia de corazones por todos los lados. No solamente el corazón de Cristo que está arriba, el corazón de la Virgen que está de este lado, sino el corazón de los santos que entregan, el corazón flagelante, el corazón flamígero, perdón, no flagelante, sino flamígero, o sea, con llamas, el mismo de San Agustín, el mismo, esto es lo que se va a llamar la mística del corazón, que es la idea del centro, es el corazón, se conocen un poco iconografía, es el corazón con fuego de San Agustín, es el corazón llagado de San Francisco de Asís, esto está por todas partes, este tipo de relación. Bueno, no me puedo quedar tanto en esto porque si no, no va a terminar. Está, por ejemplo, este tipo de representaciones pictóricas, que es el alma presa del amor divino, que se representa igualmente con otro tipo de custodias. Las custodias son este fenómeno y que representan, esta imagen me parece muy bonita, ¿no? Que es muy alegórica. La Eucaristía, la alegoría eucarística, que es apresar las almas, y esta es la idea otra vez del corazón como centro. Está esta figura, Santa Clara, aquí en el convento de Santa Clara, aquí en el Museo de Santa Clara hay una muy parecida, esto es también todo de un modelo. Santa Clara se erige como la defensora de la custodia, de hecho es uno de sus atributos, con una característica interesante, y es que aparecen también los pájaros, que son representaciones de ángeles, por la idea prehispánica que los pájaros anuncian las buenas noticias. Entonces se hace toda una relación entre el ángel y el pájaro, finalmente es muy parecido en los pájaros ángeles, etc. Entonces, por eso hay muchos ángeles alrededor, con la idea, otra vez con la idea de centro. Observen la forma de la custodia. Lo mismo va a pasar con estas pinturas de San Jacinto, San Pascual Bailón, o sea, es otro tipo de custodia, que no quisiera hablar tanto de las tipologías, San Francisco de Borja. Fíjense que en esto lo que me llama la atención, lo que quiero llamar la atención es sobre la gestualidad. Pueden observar, bueno, no tanto en esta, la mano al pecho, el oro, el tipo de gestualidad con la mano, que es el tipo de gestualidad que provoca estar contemplando la divinidad, que esto es el sentido del Cristo expuesto que mencionaba hace un momento.
la exposición del Cristo expuesto lleva una serie de gestos y una entronización de gestos que son muy particulares, y lo vamos a ver en todas las pinturas, repetidos 2, 3 tipos de gestos frente a la custodia. Esto hace que cuando se exhibe la custodia, la gente que la contempla genera un tipo de gestualidades muy específicas. Esto es precisamente el sentido de exponer el cuerpo de Cristo. Entonces, en cualquiera de estas pinturas, ustedes lo que están viendo es una contemplación individual de un santo, de un sujeto que contempla la divinidad. La contemplación de Dios es ver la custodia, que tiene su colofón final, su momento más pleno, cuando se exhibe encima de un altar. Ustedes saben que hasta el día de hoy la custodia no está en exhibición permanente, sino se hace en momentos muy definidos. Son muy pocas las iglesias, creo que son antes las catedrales primadas, tienen capilla del sagrario, como la que hay aquí en Bogotá, donde teóricamente hay una exhibición permanente del sagrario, de la hostia consagrada. La hostia solamente se exhibe en el momento eucarístico de la misa, en el momento de la consagración, se guarda en un lugar y se exhibe solamente en momentos muy especiales. En la cultura barroca, la exhibición y la celebración se hacen en momentos muy específicos. Este tipo de elementos nos lleva incluso a ver este asunto, la aparición de la fiesta más importante en toda América hasta prácticamente el siglo XIX, que es la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de Cristo, que es precisamente la fiesta de la exhibición y el único momento anual en que se saca la custodia para que recorra, consagre, limpie, purifique la ciudad y a todos los creyentes. Es una celebración apoteósica, es la procesión barroca por excelencia, es el momento de exhibición pleno. Esta es una secuencia, esta es una serie de pinturas que están en Cusco. Las poquiticas pinturas pues, tienen toda una historia muy interesante. Ustedes pueden observar en la parte de arriba, bueno, estamos en la procesión, en la parte de arriba está la Cusco. Voy a mostrarles algunas, creo que son 8 pinturas, voy a mostrarles algunas. Estos son los barrios que salen con la exhibición de las custodias. Con esto quiero destacarles la importancia que tienen esta exhibición. Sale el cuerpo social. La procesión barroca tiene una característica muy interesante, y es que ella representa, la procesión representa el ordenamiento del cuerpo social. O sea, la sociedad se muestra, es como si hoy día saliera el presidente, el orden político en su orden, presidente, senado, cámaras, en orden. El barroco tiene esto, el barroco, las procesiones barrocas son exposiciones del orden social. Lo que es interesante cuando uno lee el orden de estas procesiones es que las custodias de todas las iglesias salen y son el centro de todos los cuerpos sociales. Entonces, esta secuencia de pinturas cusqueñas están representando diferentes barrios, todos los barrios de Cusco, uno por uno, en donde el centro, por ejemplo, este es el barrio de indios, va con su custodia, estos son los agustinos, van con su custodia. Fíjense toda la celebración arriba, bueno, no entro en explicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es mostrar la importancia que tiene la procesión, sacar la custodia, la exhibición de la custodia como un artefacto que presenta la exhibición finalmente del cuerpo de Cristo. Y aquí está el elemento que mencionaba un poco a tu pregunta, que es el carácter político que tiene la custodia, porque no solamente es un elemento religioso. Hace un momento les decía, estamos hablando de una sociedad secular donde las dos instituciones más importantes, la Iglesia y el Estado, son católicas, y todo funciona en defensa de esos elementos. Fíjense, este tipo de pinturas es todo un género que es en lo que concluye la idea de la procesión, que es el rey. Siempre aparece el rey en este tipo de pinturas, siempre aparece el rey con una columna, en la columna está la custodia, a un lado los moros, que son los grandes enemigos de la cristiandad, y al otro lado el rey con una espada defendiendo la custodia, que es la defensa del Estado. Es decir, el cuerpo de Cristo es el cuerpo del Estado, es el cuerpo del rey. O sea, ahí donde
podemos entender cosas raras, podemos entender los virreyes. Hoy día tenemos una disociación muy curiosa entre política y religión, pero tengan en cuenta que durante la colonia, aquí y en casi todos los virreinatos hay virreyes, arzobispos, y el virrey arzobispo, o sea, un sujeto que al mismo tiempo que es arzobispo, es virrey, se entiende desde esta perspectiva política. Ahí donde entran los ángeles como los defensores celestiales de esta actitud política. El rey en la defensa de la corona. Ahí tienen otros ejemplos. Luis I, la custodia, siempre la estructura es la misma. Fíjense la corona del rey abajo, en la lucha contra los infieles musulmanes en este caso. Carlos IV, defensor de la fe, Bolivia, exactamente igual. Y esto es lo que nos lleva a plantear el problema de los tipos de orfebrería en la Nueva Granada. Entonces, con estas les voy a mostrar algunas pocas imágenes, pero con esto quiero mostrarles que este es uno de los artefactos que es central a la cultura neogranadina. O sea, la custodias se hacen en toda América, pero se hacen mucho más especiales el trabajo orfebre en esta región, aquí en la Nueva Granada. La lechuga es uno de los muchos ejemplos de las grandes custodias. De hecho, esta, no sé si la conocen, que es la custodia de Popayán, la custodia real de Popayán, es muy interesante porque tiene esta misma perspectiva política que les he mencionado. ¿Qué ven ahí? La corona de los Habsburgo, el símbolo de los Habsburgo, que es el símbolo del águila bicéfala, el águila bicéfala. Entonces es muy interesante que el águila bicéfala, que es el símbolo de la corona española de los Habsburgo, se convierta en un ostensorio, en una ¿cómo se llama esto? Se convierte en una custodia. Un ejemplo, esto está absolutamente, ahí lo pueden ver, está lleno de esmeraldas, diamantes, exactamente igual que la lechuga. La custodia grande de Santa Clara la Real, en Tunja, otro ejemplo absolutamente increíble del siglo XVII, del mismo periodo que les he mencionado. La Preciosa, de la Catedral de Bogotá, tiene incluso más joyas que la lechuga. 18 libras de oro, 3.223 piedras preciosas, entre esmeraldas, diamantes, amatistas, 262 perlas, etcétera, 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 etcétera. O sea, esto es de igual, finales del 17, comienzos del 18. Y con esto quiero mostrarles algunas custodias que tienen la estructura de Los Ángeles. Pero aquí hay dos: la Catedral de Santiago, la custodia de plata de la Catedral de Tunja, y una custodia en oro también, que tiene el ángel. La idea del ángel sosteniendo es la idea política de esto. Es la defensa de la fe. Ese es el sentido complejo, simbólico que está detrás de esta custodia. Ya con este contexto, dos elementos básicos para entender la custodia de San Ignacio, la custodia de la Compañía de Jesús, que es el nombre real. Es el arcángel sostiene el viril, tenemos el astil y en la parte de abajo una peana polilobulada, que es usual como lo hemos visto en las pinturas. Lo que me parece importante mostrarles es esto. Este es el grabado que está en un libro, el Máximo Sin Magno, 1694, de donde procede, donde el sujeto, el artesano, tomó el modelo para hacer la custodia. Por eso les decía que el tratamiento a una pintura que utiliza grabados es lo mismo que una escultura que utiliza grabados o una custodia en la cual también se utilizan grabados para su construcción. Uno cuando lee el texto es muy interesante porque explica cada uno de los elementos, no voy a entrar en detalles, que constituye el objeto. Entonces, este es el objeto, la custodia. Aquí tienen el modelo del cual procede. Este es el modelo visual narrativo donde se tomó. Ahora,
Quiero darles un par de pistas interesantes para cerrar un poco este tema y hablar rápidamente de los mártires, y es lo siguiente. Para poder entender esta custodia, primero tenemos que partir de la idea de qué son las joyas y no tanto cuánto valen, sino qué representan las joyas para la sociedad colonial. Las joyas representan belleza y pureza del alma interior, y todas las joyas están vinculadas simbólicamente con virtudes. Para nosotros es más normal, incluso la idea de las flores, las monjas coronadas que están aquí en el banco, uno puede leer el tipo de pintura y el tipo de monja por las flores que tiene. La rosa representa una cosa, el lirio representa otra, la azucena representa otra, o sea, las flores representan virtudes. Lo mismo sucede con las joyas. Aquí he tratado de darles una relación de las características. Las esmeraldas representan la virtud de la esperanza, el zafiro la verdad, los rubíes la pasión de Cristo, los diamantes la pureza, las perlas la virginidad, que es Santa Margarita de hecho, las amatistas el amor, está relacionado con la pasión y el sufrimiento de Cristo, la vid y las uvas, la Eucaristía y la sangre, etc. Con esto puedo hacer una lectura iconográfica de lo que quiere decir este artefacto. Este artefacto, esta custodia. O sea, estamos hablando de una promesa de esperanza si hay sufrimiento. Esta es la lectura final. Por eso tiene cierto tipo de joyas muy definidas. Entonces se le está llamando la atención al sujeto que la ve, un sujeto del siglo XVII y XVIII está en toda la capacidad de poder leer estos artefactos y saber que le están diciendo tiene que cumplir estas normas para poderse salvar. Es decir, hay posibilidad de esperanza, es el color verde, o sea, es una custodia que llama la atención porque incita a la esperanza si cumple, o sea, hay esperanza si hay pasión, si se cree en la pasión de Cristo. El otro elemento que quiero mencionar, ahí lo tenía un poco tu pregunta, la importancia de la angelología para los jesuitas, que ya medio la mencioné, y un tercer elemento que les mencionaba hace un rato, y es que esto es posible con comercio. ¿Por qué? Porque pónganse ustedes a pensar de dónde vienen los zafiros, de dónde vienen los rubíes, de dónde vienen los diamantes, de dónde vienen las perlas, las amatistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto implica una red textualmente, una red global de comercio que permite traer los diamantes de África, algunos de Asia, permite traer las amatistas, las perlas sí las traen del Caribe, el oro sí se consigue aquí en la región, pero todo lo demás viene de afuera. Son objetos que vienen de África y de Asia, fundamentalmente. Y para esto es la famosa red de comercio de los jesuitas. Como tenían casas en todas partes, se encargaban. Tengan en cuenta que para siglo XVII, encargar algo a Filipinas, por ejemplo, que es parte de la corona española y pertenece al virreinato de la Nueva España, tardaba entre 3 y 4 años. Una carta de aquí a España tarda la respuesta 2 años y medio, 3 años, mínimo 2, si le va bien. Zarpan barcos 2 veces al año nomás, hasta 1700. Sotavento y Barlovento, nada más, abril y octubre. Entonces, si ustedes mandaron una carta, había que esperar primero que se fuera y que las naves regresaran, un par de años. Ahora piensen en el comercio de encargar amatistas, de encargar diamantes, eso no se produce aquí en América. Entonces, la custodia es increíble porque es comercio globalizado. Más allá de los sentidos que hemos mencionado, es comercio globalizado. Sí. Son americanas, oro y esmeraldas, me falta ese detalle. Los jesuitas, de hecho, toda esta región de Boyacá, donde hay explotación actual todavía de esmeraldas, esa región era jesuita. Esa región y parte de la riqueza de los jesuitas era la explotación de esmeraldas en esa región. De hecho, surten el mercado europeo de esmeraldas. Las esmeraldas neogranadinas son famosas desde el siglo XVII. Entonces, esmeraldas, pero lo demás no. Zafiros, rubíes, las perlas sí son americanas, sí son de la Guajira, de hecho. Ahí estaban los sitios. Dime. No sé si hay una forma de saber cómo se aplicaba el polvo de esmeralda y de un zafiro en las vestimentas del arcángel.
que tengo entendido. ¿La técnica? Sí, ¿cómo era esa? Mira, ese es otro problema, porque no conozco mucho de las técnicas de elaboración, pero esto tiene otro elemento que es interesante, otro elemento importante, que son los esmaltados. Piensen incluso en eso, o sea, es la elaboración de la materialidad, incluso para pintar. Un pintor neogranadino tenía que a veces fabricarse los propios pigmentos a partir de lo que encontraba en las boticas o hay muchas formas de hacer. Las formas, los procedimientos de esmaltado, estos son esmaltados, no sé si tiene polvo, pero el sistema de esmaltado es una técnica que no es muy usual. Si ustedes observan los trabajos que se han hecho o que uno encuentra con plata y oro, no es frecuente encontrar los esmaltados. Y tampoco es una pintura echarle esmalte. Eso tiene todas unas técnicas que no conozco, unas técnicas complejas, que eso también habla de un conocimiento global. Por eso también comenzaba hablando de los talleres, porque es que los talleres son los que promueven ese tipo de acciones. Por documentos sabemos que no había gente especializada, muchas veces el mismo que pintaba hacía escultura y hacía orfebrería. Aquí no llegamos a los niveles de especialización, por ejemplo, que hubo en Ciudad de México, que hay gremios de todo, hasta de dulceros, o sea, maestros que hacían dulces. Aquí conocemos muy pocos talleres, por ejemplo, los talleres de pintura, conocemos unos 5 talleres durante siglos XVII y XVIII, y parece que hacían de todo. Hacían pintura, escultura, hacían estofado, o sea, aplicaban todo tipo, o sea, eran gente que sabía de todos los oficios. Pero no hay casi datos sobre esmaltados, que es la técnica que encuentran precisamente en el Ángel. Bien. Bueno, creo que con esto les doy ya como una idea como general de la cantidad de problemáticas. Ya creo que me toca ir cerrando, no alcanzo a contarles todo lo demás, pero rápidamente la idea para estas sociedades coloniales, como para vincular, ya hablé de custodias, vamos a hablar un poco de los mártires. Hace un rato les decía que los mártires son específicamente neogranadinos, es un tipo de santidad que se ajusta mucho a nuestro espacio colonial. Aquí quiero mostrarles estos datos con esta base de datos que les contaba hace un momento. Con esto quiero mostrarles un elemento. La pintura de santas es escasa, de santas mujeres. De hecho, la pintura de santos es más o menos el 40 y pico por ciento, 45% del total de lo que se pinta en América. Ni es la Virgen ni es Cristo. El grueso de la pintura es santos. De esos santos, casi todo es pintura de santos masculinos. La pintura de santas femeninas es cerca del 11%, de lo cual casi todo son santas mártires. Entonces queda clarísimo que el modelo de comportamiento para las mujeres es pórtese como una mártir, o sea, una mártir. O sea, ahí pueden encontrar un montón de problemas culturales que se están elaborando desde estas sociedades. Incluso mujeres fundadoras, fíjense el contraste entre hombres fundadores, 21%, mujeres fundadoras es cerca del 7%, etc. Los mártires, como pueden dar cuenta, la mayor concentración de pintura de mártires se da en Colombia, por eso les decía, en la Nueva Granada, por eso les decía que ese es el modelo de comportamiento para este tipo de sociedad. No se da ni en Quito, ni en Perú, ni en Nueva España, ni nada por el estilo. Es un tipo de producción que lo tenemos perfectamente centralizado y justificado, no solamente con esto, sino con la producción literaria, habla muchísimo de mártires. En América la frecuencia temática es interesante porque es un fenómeno del siglo XVII. El siglo XVIII decae, la idea del martirio es un fenómeno en un momento en que se está consolidando el orden social y sobre todo el orden del comportamiento femenino. De hecho, este modelo de santidad va a ser reemplazado, no tengo tiempo para hablarles de esto, con los modelos de monjas santas, monjas neogranadinas que mueren en olor de santidad. Tenemos por lo menos unas 6 monjas, 3 muy importantes, que mueren entre 1704 y 1730,
que mueren en fama de santidad y se les inicia indagaciones de santidad, que ellas representan mucho este modelo superado de mujeres mártires. Estas mujeres, estos tienen modelos narrativos. Estas estampas son las que circulan, las que tiene la gente. Con esto quiero destacar la importancia que tiene el martirio. Ustedes pueden dar cuenta en estos ejemplos que las formas de representar a las mártires es simplemente la mujer con el atributo, la palma del martirio más el atributo particular. Esto es para Perú, para Bolivia, para México, que es lo que contrasta Quito, son mujeres que no tienen una gota de sangre, no tienen una gota contrasta con esto, que son los modelos neogranadinos. Aquí el modelo neogranadino es explícitamente la degollación de la mujer, el momento en que sufre martirio. Por eso es que se convierte en un modelo de comportamiento tan fuerte que se vincula a la custodia. La custodia representa el cuerpo de Cristo sacrificado. Estas pinturas representan el cuerpo de la mujer sacrificada. ¿Me hago entender? Eso es lo que hace interesante, con una relación muy fuerte con la idea del cuerpo. Este es el cuerpo individual. Fíjense que no estoy tomando lo más fuerte de todas las pinturas, sino casi todas son así. Entonces, a esto me refería cuando les decía, por más que hayamos sido conquistados y colonizados por la misma España, las respuestas culturales no son las mismas, son distintas. Bien, por cerrar, entonces, esto es lo que nos da una idea. Mártires en la Nueva Granada, la curva es completamente distinta a la americana, es altísimo el porcentaje, y esto es lo que nos destaca la presencia de un bulto como el de Santa Bárbara y el lugar que va a ocupar dentro del culto colonial. De hecho, Bogotá está consagrada en sus orígenes a Santa Bárbara, por eso la iglesia de Santa Bárbara estaba a la entrada de la ciudad. Hay una leyenda colonial alrededor de los milagros de Santa Bárbara. Por eso es tan importante el culto urbano a esta santa y la forma como va a estar vinculada al culto colonial. Ahí tengo algunos ejemplos, más ejemplos, donde quiero destacar dos problemas para ir cerrando. Uno, y vincularlo a la custodia. Uno, el cuerpo de la mártir se convierte en una mediación, el martirio, la mortificación. O sea, el martirio es la forma suprema de mortificación corporal. O sea, en esta época se recomendaba a todos los cristianos la mortificación corporal, utilizando cilicios, mortificando, comiendo cosas feas, poniéndose ortiga en la espalda. O sea, había muchas formas de mortificación corporal. La máxima es el sacrificio mediante un verdugo. Por eso es que también se valoran tanto los santos, se le rinde tanto culto a los santos que se mortificaban, tipo Santa Rosa de Lima, tipo Pedro Alcántara, tipo Santo Domingo, Santa María Magdalena, etc. Por eso es que aparece tan frecuente esta imagen del momento en que es degollada y el cuerpo es santificado. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta pintura es muy interesante, María Magdalena. Si ustedes observan con qué se está golpeando, ¿lo ven? Con cadenas. Entonces, la idea suprema de mortificación corporal, y esto es absolutamente frecuente. Al lado tenemos los ángeles tocando música celestial, porque ese es el ideal del cuerpo, la mortificación del cuerpo. Solamente mediante la mortificación del cuerpo, el sujeto se puede identificar con el cuerpo que se exhibe. Bueno, hay otros ejemplos. Santo Domingo mortificándose para poder sacar las almas del purgatorio. Esto también es interesante porque la mortificación personal es lo que permite que otros se salven. Por eso los monasterios tienen una función social muy importante. Es gente que se mortifica para la salvación del cuerpo social. Ahí lo tienen clarísimo. O sea, él se mortifica, se pega para que pueda salir gente del purgatorio. ¿Lo ven? La relación es bien interesante. Esta es la función que tiene la custodia. Ahí tienen otros ejemplos, Pedro Alcántara, etcétera, etcétera. Es una regla de comportamiento donde creo que lo importante es ver este problema, es ver cómo
los lugares donde se guardan los fragmentos de los huesos de los santos, los relicarios, tienen forma de custodia. Ahí tienen dos ejemplos. Esto, por ejemplo, se llama la Lipsanoteca de San Ignacio, aquí abajo, de los jesuitas. El retablo casi nadie lo conoce, pero es muy interesante porque uno lo abre, que es este, y lo que uno encuentra son 180 reliquias, las cuales la mayoría de ellas tienen forma de custodia, son custodias. Entonces, si la custodia guarda el cuerpo de Cristo, los relicarios guardan el cuerpo de los mártires. ¿Me entiendes la relación? Entonces, ese es como el vínculo que se establece entre uno y otro. Entonces, Lipsanoteca. Lipsanoteca. Lipsanoteca es una colección de reliquias, que casi siempre no tenían una. Bueno, eso sería otro rollo, pero son diferentes tipos de custodia. Por ejemplo, una custodia en forma de castillo, una custodia en forma de cáliz. Que estas son las formas de custodias medievales, antes de la aparición de la custodia solar. Aquí tienen una custodia con una redoma de sangre de algún mártir y un árbol también en forma de custodia. Abajo están los huesos del santo y arriba fragmentos de su cuerpo. Bien, ya no les enredo más, creo que esto es lo que presenta un poco las cosas. Si quieren como hacer preguntitas. Muchas gracias, Jaime. Con mucho gusto. Gracias. No, tengo una pregunta. ¿La forma del sol tiene alguna relación con la adoración del sol de los indígenas? Sí, sí. No sé si quieren hacer como dos, tres preguntas y como contesto un paquetico. También relacionado con la custodia de San Ignacio, estuve leyendo en algún artículo que la base, el flamígero, que tiene 8 puntas, está relacionado con la Virgen María como la intermediaria entre el mundo de los cielos y el mundo terrenal. No sé, quería saber qué tan cierto pues, es esa información. Listo. Mire, esto está, una de las características de estas sociedades simbólicas, porque digamos, algo que nos emparenta, o sea, nuestras sociedades coloniales son sociedades muy medievales, donde la escritura es marginal al orden social, y más cuando no hay imprenta, es que estas son sociedades donde todo se tranza, se va trenzando más bien en relaciones extremadamente simbólicas. Hay muchas historias, digamos, la idea del sol, la idea solar, está asociada desde la tradición primitiva, y el cristianismo utiliza dos elementos: el trigo, que es una representación solar, o sea, el cristianismo lo que hace es simbolizar símbolos paganos, que es un poco el culto a la espiga de trigo de los cultos eleusis mediterráneos, etcétera, etcétera. El color del trigo es un color solar. Ese color del trigo se emparenta con con el oro, que es un color solar. En América, en Europa, por eso todos los objetos litúrgicos se tienen que hacer especialmente en oro, no por costo, sino también por valor simbólico, porque es el valor que está emparentado con lo cristológico. El oro es cristológico. Eso de hecho tiene toda una serie de razones herméticas, no hermenéuticas, sino razones herméticas, sobre todo a partir de la tradición escolástica de uno de los grandes alquimistas, que es San Alberto Magno. San Alberto Magno, uno de los grandes alquimistas. Bueno, eso es otra historia, pero quiero decir, hay una relación con el oro simbólicamente muy fuerte desde la tradición medieval. En América el asunto se dispara porque, sobre todo en los primeros experimentos de evangelización de indígenas, que es en Nueva España, México, se dan cuenta que estos no los pueden meter en templos. Y si los meten en templos, tienen que acercarle la idea de Dios a una idea de carácter solar. Por eso las iglesias se llenan de oro. Y el oro se convierte en una representación, la hojilla de oro, un elemento muy importante en el decorado del interior de las iglesias,
porque se sabe que al principio los cultos se hacían en capillas abiertas, o sea, solamente estaba cubierto el altar y lo demás estaba destapado, por lo menos en la experiencia mexicana. ¿Por qué es mexicana? Porque los franciscanos, los dominicos, los agustinos van a aprender las técnicas de evangelización primero allá y luego acá. De hecho, la evangelización del Nuevo Reino de Granada es casi 80 años después de la mexicana. Aquí se organiza la evangelización realmente después de la década de 1580. Los jesuitas, de hecho, llegan tardísimo, 1605 están llegando los primeros jesuitas. Entonces, en esto hay una influencia fuerte del elemento prehispánico y la identificación prehispánica con el sol. Ahora, tengan en cuenta que buena parte de estos artesanos son indígenas, y el indígena terminaba ocultando parte del culto a sus dioses en elementos cristianos. La conversión no se dio a la noche a la mañana, ni de indios ni de negros. Esto se tarda 2, 3 siglos en una conversión real. Una conversión al principio es esconder. Hay un montón de raíces en esto bien particulares. Por eso la estructura, si ustedes ven custodias en Europa, las custodias europeas, las del siglo XVI no son solares. Es un fenómeno que comienza a aparecer, el astil, el astil y la composición comienza a ser solar más en América. La mayor parte de los autores tienden a pensar que las custodias son más, ese tipo de custodia es más americana. De hecho, en Europa ustedes no van a encontrar casi una cultura de la custodia. Esto es muy barroco, de hecho, pero en América va a ser un ejercicio simbólico muy fuerte. Con respecto a los números simbólicos que se emplean en la cristiandad son el 3, el 4, el 7 y el 12, que son números que tienen representación cualitativa, no cuantitativa. O sea, los apóstoles no fueron 12, ni el mundo se hizo en 7 días, sino son números que representan un símbolo. El 12 es el número de la reunión, 12 tribus, 12 apóstoles. El 4 es el número de la penitencia, 40 años en el desierto, 40 días de penitencia. El 3 es purificación, 33 años de Jesús, 3 de predicación, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como los números. El 7 es la perfección. Lo que sucede es que con la Virgen hay otro tipo de problemas, porque la Virgen, de hecho, la Virgen y San José, de hecho San José es una figura que aparece en el siglo XVI, que San José no tiene ningún culto en la Edad Media, y con la Virgen sucede algo parecido. La Virgen se viene a respaldar alegóricamente a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante. O sea, ahí se genera mucho más culto, por eso casi todas las apariciones son después del Concilio de Trento, casi todas, y son americanas. Esa es la otra contribución americana al catolicismo, que es las apariciones de la Virgen. Si ustedes ven en la tradición medieval, hay muy poquiticas apariciones y muy pocas devociones, advocaciones. El 8 está emparentado con la constelación de Virgo. En Europa medieval existe una tradición que es bajar la constelación de Virgo a la tierra. De hecho, las Notre Dame, que son 8, en Francia siguen la constelación de Virgo. Me hago entender, es que es el desdoblamiento de la bóveda celeste sobre la tierra. El 8 representa, no es un número alegórico, sino es un número astrológico. Desde el siglo XV comienza este rollo, sobre todo la Virgen se emparenta con astrología. Es la Virgo, es la Mater Virgo, que está emparentado con la constelación de Virgo. Ahí, y en América se va a desarrollar todo un culto astrológico fuertísimo alrededor de esto. Entonces, muchas veces estos objetos tienen una condición bastante compleja, alegórica, no solamente simbólica, alegórica, y esto también es muy del conocimiento de los jesuitas. Vale la pena también mencionar que los jesuitas son la orden de la modernidad. Es que la modernidad comienza con los jesuitas textualmente. O sea, Lutero es el primer hombre moderno protestante, genera el protestantismo. Ignacio Loyola es el primer hombre moderno católico. El hecho de generar los ejercicios espirituales es generar un tipo de modernidad,
sea, la contribución de los jesuitas en esto es impresionante. Y de allí todo el desarrollo del conocimiento esotérico. Hay que pensar en términos de Athanasius Kircher, por ejemplo, por no ir muy lejos, Matteo Ricci. O sea, estos jesuitas avanzaron en los estudios de imagen alegorizándola. Y muchos de estos elementos es la integración del conocimiento que adquieren en sus misiones en el Extremo Oriente. Entonces, detrás de una custodia de estas, ahí hay una historia que no he mencionado y es la relación con los comitentes. Los contratos establecen características, no solamente es hágame una custodia, sino hágame esta custodia con estas características. Entonces establece una serie de características muy específicas para ser elaborada. Entonces no solamente es un artefacto, sino un artefacto que tiene un montón de símbolos detrás. ¿Hay alguna disposición tridentina o en tratados como el de Vicente Carducho o Francisco Pacheco en el que se especifique cómo debe ser representada la risa o en qué casos la risa? ¿La risa? Sí. ¿El acto de reír? ¿Señor? ¿El acto de reír? Sí. Es que hay algunas pinturas, no sé si es como algo subjetivo, pero hay unas en las que están sonriendo los mártires o algo en el momento en el que están sufriendo el martirio. Ya. Sí, no me había percatado del detalle, pero los gestos, hay toda una cultura del gesto, que la quise excluir de esta conferencia por no alargarla, donde los gestos dependen de unas tablas quironómicas y unas tablas quirológicas. O sea, nosotros ya perdimos eso que se llama quironomía y quirología, que es el uso de las manos para hacer gestos. Bueno, no lo hemos perdido, lo tenemos más refundido. En sociedades orales esto es mucho más fuerte. Me explico, si yo hago así, ustedes me entienden inmediatamente a qué me estoy refiriendo, ¿o no? Y puedo hacer muchos otros gestos con la mano que ustedes entenderían perfectamente sin leerlos en un manual. Estas sociedades orales tienen una cultura del gesto muy compleja. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, este gesto es el espera con atención. Vea, aquí el grabado es el mismo. Miren los gestos de la mano, son distintos. Aquí se concentra la comunicación de la pintura. Esto es lo que pensaba mostrar con respecto a la custodia, porque es que la custodia también tiene unos gestos, en el ángel hay unos gestos que me cifran el significado de la custodia. Pero píllate, por ejemplo, esta otra pintura donde el gesto cambia. Observe, los gestos cambian. Aquí la escena es la misma, la anunciación. En esta pintura el ángel le está diciendo, espera con atención. Ella responde, comprometo mi fe. En esta otra pintura, el ángel le está diciendo, Dios te protege. Y ella dice, ella afirma con sorpresa. Es la misma pintura con dos mensajes distintos. Lo mismo sucede con el rostro. El rostro manifiesta una serie de mensajes que para nosotros están perdidos porque ha cambiado nuestros tipos de comunicación. No es frecuente encontrar pinturas con sonrisas, que la sonrisa estuvo mal vista, medio prohibida en mucho tiempo, pero aquí no tengo pintura, hay una que es San Pascual, creo que aquí hay una de San Pascual Bailón, de ahí viene su nombre, que es de los santos que se reía ante la custodia. Le provocaba tanta felicidad ver la custodia que se reía. Y comenzaba a bailar, por eso se llamaba San Pascual Bailón. Sí, este es. La expresión, digamos, esto es lo máximo que se genera en sonrisa, pero es la sonrisa de la alegría. La idea del martirio es que el martirio provoca la felicidad de ver a Dios. O sea, el acto máximo de amor de un sujeto es morir por el prójimo, y esto lo encarna el mártir. El mártir está feliz en el momento en que muere por Dios. Entonces, el momento en que, de hecho, los martirologios están llenos de historias de cómo estos manes se atacaban de la risa cuando les estaban cortando los senos o los estaban atornillando, ¿cómo se llama esto?, con tenazas, los estaban cortando en pedacitos y se reían. De hecho, hay una historia de San Lorenzo, por ejemplo, que lo estaban friendo en aceite y el man está hablando y riéndose. O sea, hay muchas historias alrededor de esto que es para representar la felicidad en Dios. Y el gesto que hace el ángel en la custodia, ¿qué simboliza? ¿Y qué ángel es? Está sosteniendo, que es un poco lo que les decía, precisamente el acto de sostenerlo
Estaba pensando en otro gesto. El acto de sostenerlo es lo que les decía, es lo que se relaciona con este tipo de imágenes. Con sostener el poder de Dios, que es sostener el poder del imperio, como lo tienen acá. Observen que aquí la figura es, aquí es Cristo sosteniendo la custodia, como el ángel sosteniendo la custodia, es un acto de defensa. La última también sobre la custodia de San Ignacio, y es en la base, igual, de nuevo, hay unas figuras que hace poco tuvimos una discusión sobre gárgolas, dragones, al lado de los querubines. Entonces es como la discusión, como bueno, pueden ser gárgolas que también protegen, pero tienen forma más de dragones, no, o si es lo mismo, o sea, básicamente como, ¿qué funcionalidad tienen esos? No las identifico en este momento. ¿Dices en la base? En la base, o sea, tenemos unos querubines y al lado, digamos, de los querubines están, bueno, no sé si se... ¿Aquí? Está, exacto, intercalados, querubín y... ese que está señalando es el querubín. Y justo al lado, abajo, en el mismo... esos son... Acá. Exacto. Entonces la discusión que tuvimos fue como, bueno, ¿dragones o gárgolas? No, es fácil. No las he visto en detalle, pero el sentido simbólico es muy claro. Es la Virgen de Apocalipsis. O sea, que es coherente con la estructura de la custodia. Es muy sencillo. Es el hecho de que esté el ángel acá representa la victoria sobre el mal. Y esto inmediatamente es un vínculo con San Miguel y la victoria apocalíptica que pisa el demonio. O sea, en las pinturas, si quieren ver pinturas, de las pinturas de San Miguel siempre está pisando el demonio, o los ángeles están pisando el... Y aquí la idea de dragones es la representación apocalíptica de las 7 cabezas. Lo más seguro es que, si las cuentan, lo más seguro es que van a ser 7. Es finalmente la tierra, el viril, la aspiración al cielo, los ángeles como mediadores, y arriba está Cristo. Lo mismo, todo esto tiene valores simbólicos. Voy a aprovechar para hacer una pregunta que no es de la custodia, pero por la frase que usted acaba de decir. En el templo de San Francisco está en el presbiterio mayor, hacia el lado derecho, en un retablo, está el demonio debajo de las figuras de los santos. Eso significa, está el demonio. Sí, no es atípico. De hecho, digamos, no recuerdo el contexto, en los retablos que están… sí, están las diferentes imágenes de santos arriba y abajo, debajo de esos santos de bulto, en el retablo de madera adornado con roleos dorados, está el diablo. Que creo que son, ¿cómo se llaman esto? No son gárgolas, tienen otro nombre. Pero no es inusual la incorporación del demonio en espacios sagrados. De hecho, en Boyacá, me acabo de olvidar el nombre de este pueblito, Tópaga. Tópaga está el Santo Diablo Bendito, así se le llama, Santo Diablo Bendito. O sea, en el arco toral hay un demonio con cachotes, bien feo, que es una representación en el conjunto jesuita. También eso es los jesuitas tienen un poco este culto a la idea de la composición del lugar. Entonces, el demonio, o sea, cuando la gente está frente a la iglesia, ve que salen los cachos del diablo, del demonio. Esto es parte de la meditación del infierno como un espacio de salvación. Pero está deificado, digamos, popularmente se le llama el Santo Diablo Bendito. El nombre es muy paradójico porque también tiene mucho culto el diablo en zonas, textualmente, el diablo tiene mucho culto católico en zonas de minería, por una razón muy simple. Dios está en el cielo, la tierra tiene sus santos, en el sur incluso es la Pachamama, y cuando uno entra a la mina pues está entrando al lugar del diablo, al submundo. Entonces hay que rezarle a él para que la mina no se caiga. ¿Me hago entender? Es una lógica completamente distinta. O sea, falta mucho para que el demonio se excluya, se convierta
en un ser malvado. O sea, la capacidad de lectura que tiene el demonio en los sectores populares es gigantesca. De hecho, hoy día, en las minas de Potosí, en Bolivia, el demonio tiene culto público. O sea, es cuando alguien entra en la mina, lo primero que hace es pasar donde está el tío a rezarle. Le ponen hoja de coca, le llevan un par de regalos, un par de cigarrillos, para que les vaya bien en la jornada. Entonces, es interesante ver que incluso en la colonia hay montones de tradiciones distintas. Chocó, con el culto a San Pacho, las diabladas que se hacen todavía en los carnavales. Es una figura muy lúdica. Yo creo que hay que quitarle un poco el sentido del demonio como una figura mala, porque en muchas regiones tiene todo un sentido muy lúdico, divertido, es la inversión de lo creíble, no es una figura maligna. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.